Bueno, voy a ir empezando para ser súper puntual, que ya hay muchas personas conectadas y al final también por respeto un poco también a los que sois súper puntuales, pues bueno, podemos ir empezando y así en la introducción, según vamos introduciendo, pues que se vayan conectando los rezagados y que lleguen un poquito más tarde. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, los que nos veis desde otras partes. Bienvenidos a este webinar gratuito que organizamos con CEAN Group sobre el abordaje nutricional en pacientes con enfermedad funcional digestiva. Mi nombre es Ismael San Mauro y soy el CEO de Grupo Cinusa. ¿Quién esperamos que nos acompañéis hoy en esta jornada, en este webinar? Para que no haya gente que a lo mejor despistada que quizá no es a quien nos dirigimos en este caso. Los que sí que nos queremos que nos acompañéis y que estemos este ratito charlando es personas que estén dedicadas a la nutrición, especialmente dietistas nutricionistas, graduados, técnicos superiores en dietética de los FPs, profesionales sanitarios, incluyendo profesionales de ciencias de la vida, como biólogos o similares, y estudiantes de nutrición. ¿De qué voy a hablar en la parte más de la patología digestiva? Pues especialmente lo que nos solemos encontrar en este tipo de pacientes con enfermedad funcional digestiva y, por otro lado, el cómo abordarlos con pequeñas pinceladas un poco de estos pacientes que también son muy diversos, como veremos. Y al final del webinar haremos una ronda de preguntas que intentaré ir contestando la medida que pueda, ¿vale? Al final del todo. Por eso es importante que apuntéis también, o si luego tenéis preguntas específicas, pues que las podamos debatir, discutir en el final de la presentación. Este es un resumen de mi trayectoria, digamos, o de mi perfil, de mi currículum. Como formación principal soy dietista nutricionista y soy doctor en biomedicina. Y luego, pues aquí también podéis ver los conflictos de interés que tengo con empresas de las que yo participo, con entidades con las que colaboro, clínicas, grupos científicos y demás, para que también, bueno, tengáis esta visión de, por un lado, pues bueno, qué es lo que hago y qué vengo haciendo específicamente en el ámbito de la nutrición o en patología digestiva. Todo eso se resume un poco ese batiburrillo de colaboraciones y trabajo en el día a día, se traduce en que lo que me dedico principalmente es a investigación, a clínica. Yo sigo viendo pacientes y me pongo delante de los pacientes igualmente, y a formación o docencia. Digamos que estos tres bloques son los que principalmente más trabajo en mi día a día. Vamos a pasar a enfermedades funcionales digestivas, y para caracterizar o entender un poco de qué hablamos cuando hablamos de este tipo de pacientes, que en inglés está también descrito, hay variaciones incluso de la nomenclatura y demás. Confirmarme que me escucháis. No sé si... no sé si... Es que veo que hay algunos comentarios de gente que que no escucháis, y ahora ya no sé si es que se ha caído. ¿Me podéis confirmar? Si, de nuevo, perdonar. Se escucha bien, sí. Vale. Y se ve bien también, ¿verdad? Vale. Vale, perdonad. Eh, bueno, lo que os decía, que hay distintas clasificaciones y descripciones de cómo se clasifican o se describen estos tipos de pacientes. En inglés es más como gastrointestinal functional disorders, y en español es como enfermedades digestivas funcionales, enfermedades funcionales digestivas o trastornos funcionales digestivos y demás. Lo veréis como de distintas formas, y al final,
como es obvio, pues tienen que ver especialmente con el aparato digestivo, que como sabéis pues va desde la boca hasta el ano. Y he resaltado ahí, pues aparte de, evidentemente de esa parte digestiva, la parte de microbiota y de las vellosidades intestinales o de la mucosa, que para nosotros es uno como un órgano propio dentro del digestivo y que por supuesto tiene mucho que ver con todas estas enfermedades funcionales digestivas. Pero además son pacientes que cuando llegan a la consulta, seguro que las que veáis pacientes de este tipo o los que veáis pacientes de este tipo, estaréis acostumbrados a que os lleguen con unos carpetones así de infinidad de pruebas, de informes médicos, de analíticas, vienen rebotados de muchos otros profesionales sanitarios, incluso también de dietistas, y vienen desesperados, sin un diagnóstico o demasiado certero o un diagnóstico que incluso a lo mejor en algún centro le han dicho que eso no sirve para nada o que eso es una moda y que todo el mundo tiene sobrecrecimiento bacteriano, por ejemplo, o cosas así, y son pacientes que están muy desesperados, algunos muy mal, están físicamente y psicológicamente muy mal porque llevan a lo mejor 5, 10 o 20 años hechos polvo, donde no encuentran ayuda por parte de profesionales y es una limitación y una frustración importante que además a veces se va traduciendo en que se van agrupando y que por otros medios, por redes sociales, por otro tipo de información, ellos, o sea, por otro tipo de canales, ellos llegan a esa información y al final son muy demandantes o muy exigentes en la consulta porque lo que han podido explorar en su propio cuerpo o lo que han podido aprender leyendo algunas cosas, pues a veces difiere de este criterio de algunos profesionales y vienen ya pues bueno con sus diagnósticos hechos, con sus tratamientos de elección y dietas de elección que ellos mismos se han autopuesto. Entonces, bueno, son pacientes bastante complejos por lo general. Es verdad que los hay que no, que los hay que simplemente se empiezan a encontrar mal, van al profesional, dan con la tecla, oye, les tratan bien y chimpún. Pero hay otros que de verdad que pasan un calvario y que también debemos como profesionales empatizar con este tipo de pacientes que lo pasan muy mal. Y lo pasan muy mal porque estos problemas digestivos van asociados normalmente a otra sintomatología o a otras dolencias y son tratadas o observadas o seguidas por distintos especialistas de distintas áreas médicas o clínicas y esto a veces pues es muy complicado porque a lo mejor van al de medicina interna o van al médico de cabecera pues están cansadas, pero también van al reumatólogo o al traumatólogo porque les duele la espalda o les duele las rodillas, además tienen jaquecas, están con muchos problemas inmunológicos o autoinmunes, tienen problemas con la memoria, tienen la piel hecha un Cristo, tienen dermatitis, tienen alergias. Entonces, esto limita mucho el no tener un profesional que les pueda ayudar o guiar o conducir alrededor de todo lo que les pasa, que a lo mejor está relacionado o a lo mejor es una única entidad lo que le está generando toda esa sintomatología. Y es verdad que los nutricionistas en este punto, los profesionales que estén más especializados en este punto, tenemos una posibilidad de dirigir este tipo de pacientes. ¿Qué es lo más habitual que solemos incluir o que solemos encontrar en estas enfermedades funcionales digestivas? Sobrecrecimiento bacteriano en intestino delgado o SIBO, por las siglas en inglés, los problemas de intolerancia al gluten o sensibilidad al gluten no celíaca o sensibilidad a trigo, problemas de permeabilidad intestinal, intestino hiperpermeable o síndrome de intestino permeable o leaky gut en inglés, que serían esta separación o estas aperturas anómalas del borde en cepillo del intestino. Por supuesto, como decía al principio, la disbiosis intestinal, o sea, esta alteración de la microbiota que en vez de estar en un equilibrio está en un desequilibrio o disbiosis y además el sobrecrecimiento o infecciones específicas como pueden ser por parásitos, por cándidas o por Helicobacter pylori y un bloque de pacientes muy frecuente y que normalmente cuando hay esta casuística de enfermedad inflamatoria o algo de inflamación en el intestino cursa a la vez con mala absorción de algunos nutrientes o déficit de algunas enzimas, especialmente
mala absorción o intolerancia a la fructosa, mala absorción o intolerancia a la lactosa o intolerancia o déficit de DAO o intolerancia a la histamina. Esto es bastante habitual dentro de estos cuadros y parte de lo que solemos encontrar, especialmente con el estómago, es en vez de que haya una hiperclorhidria, o sea, que haya mucha síntesis del ácido clorhídrico y que eso pueda generar una gastritis o un reflujo gastroesofágico, lo que solemos ver es que hay más déficit de ácido clorhídrico, lo que llamaríamos como una hipoclorhidria, que también que seguro que muchos de vosotros conocéis o trabajáis. ¿Qué no incluimos en estos trastornos digestivos funcionales? Pues las enfermedades inflamatorias intestinales, ¿vale? La colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn, cánceres del aparato digestivo como cáncer de colon, cáncer de estómago, etcétera, pancreatitis o hepatitis, normalmente vinculadas a procesos infecciosos inflamatorios, pero principalmente producidas por virus, por bacterias o toxinas, y cirugías mayores o cirugías importantes como colectomías o bueno, reducciones importantes de partes del aparato digestivo, pues rectomías, colectomías o similar, donde ahí pues evidentemente no es un trastorno funcional adaptativo, sino que hay una patología de base que es mucho más relevante y que por supuesto pues puede causar sintomatología y puede producir un cuadro clínico que hay que tratar, pero no son estos trastornos funcionales donde no hay un problema anatómico ni fisiológico tan claro y que sobre todo que se pueda revertir tan rápidamente. Dentro de estas, bueno, de estas entidades de enfermedades funcionales digestivas, es importante, como decía, no solo centrarnos en la parte digestiva o intestinal, donde por supuesto pues lo más habitual en síntomas o en signos es pues, que estén hinchados, que tengan dolor abdominal, que tengan diarrea o estreñimiento, que tengan dolor no solo abdominal sino a lo mejor en el epigástrico, por a lo mejor que tienen el cardias con el cardias incompetente, por ejemplo, que tengan náuseas, que tengan bueno, cualquier problema asociado a las deposiciones, a la inconformidad de la evacuación, de que tenga la sensación de no evacuar de forma completa, de sentir dolor al evacuar, hemorroides, bueno, todas estas cosas que pueden producirse a nivel del aparato digestivo completo, pero además los síntomas de los extraintestinales, que esto es donde poco a poco nos hemos ido metiendo más de lleno en los últimos años y donde hemos visto que conecta muy rápidamente, muy fácilmente con otras patologías o con otras sintomatologías que son muy prevalentes en estos pacientes, donde vemos muchos desórdenes metabólicos, pacientes que vienen con un incremento de peso no justificado o pacientes que pierden un montón de peso de forma no justificada, pacientes que tienen muchos problemas con migraña, dolor de cabeza o jaqueca, problemas de ansiedad, de depresión, de nerviosismo, de sensación de foggy mind, como que tienen este embotellamiento, esta neblina mental que no les deja actuar ni retener las cosas a corto plazo, problemas a nivel osteoarticular, osteomuscular, de dolores, tipo incluso pues lo que muchas veces se asocia a estos problemas de fibromialgia, que ya es una entidad por sí misma, como una enfermedad o un síndrome, y sin embargo pues es muy habitual pues, como síntoma de dolor crónico asociado a muchos puntos del cuerpo. Pues bueno, esto es bastante habitual. Por supuesto, esos denominados síndromes de intestino irritable, enfermedades neuronales como autismo, esquizofrenia, depresión, como decía, o bipolares, etcétera. Entonces, bueno, como veis, son muy variados. También los relacionados con el sistema hormonal, desde la parte de la regulación hormonal sexual, de las hormonas sexuales o reproductivas, como puede ser simplemente la alteración del ciclo de vigilia y el sueño, el ciclo circadiano. Entonces, todo esto se puede desregular o puede estar muy conectado con estos problemas digestivos y es importante observarlos como una fotografía en conjunto para poder atenderlos de la forma correcta.
Os he traído aquí de forma individual, esto es del consenso diagnóstico de expertos de gluten, del que formo parte. Esto se publicó en 2015 y ese criterio del consenso de Salerno para el diagnóstico de la sensibilidad gluten no celíaca, que no tenemos biomarcador y que se hace con registros de estos síntomas que comentaba. Entonces, estos son los de sensibilidad gluten no celíaco, pero si viésemos los de SIBO, pues como veis son prácticamente los mismos. Y además que si dentro de esta fotografía, sí que nosotros la solemos poner mucho como a modo ilustrativo, no tendríamos solo diarrea. Si el SIBO, por ejemplo, está más relacionado con fermentación y microorganismos productores de metano, con metanogénicas, que normalmente son arqueas, no son bacterias, o lo que llamaríamos como sobrecrecimiento bacteriano de metano o IMO. Estas se asocian más normalmente a estreñimiento y podemos tener pacientes con sobrecrecimiento bacteriano o IMOs que tengan estreñimiento en vez de diarrea. En la parte de la piel, acné rosácea, puede ser dermatitis, puede ser urticaria, puede ser eczemas, pueden ser abones, pueden ser granitos. O sea, al final esto es como un resumen simplificado de algunos de los síntomas más prevalentes, pero son mucho más amplios y son los mismos prácticamente que los que veníamos diciendo, la sensibilidad gluten-no-celíaca o la intolerancia al gluten. Y aquí tenéis, por ejemplo, los del déficit de edad o la intolerancia a la histamina, donde de nuevo tenemos estos dolores osteoarticulares o musculares, donde tenemos problemas de nuevo de estreñimiento, de diarrea, de vómitos, de saciedad, de hinchazón, los problemas de jaqueca o de migraña, los problemas de urticaria, de la piel atópica y demás. Entonces, como veis, son de nuevo los mismos. Y en la parte de disbiosis o de síndrome de intestino permeable o leaky gut, no he querido poner los síntomas porque sin mucha sorpresa posiblemente para todos los que estáis viendo, pues evidentemente son los mismos y se relacionan con las mismas patologías metabólicas, con las mismas patologías neuronales, con las mismas patologías hormonales. Entonces, es difícil saber en qué punto estamos de patología, de signo, de síntoma. Y es importante pues entenderlas bien cada una de ellas para saber cómo orientamos un poco al paciente. Entre ellos, por ejemplo, la motilidad intestinal. Al final, la evacuación se considera como la diarrea crónica puede ser pasajera, aguda, puede ser crónica, y hay pacientes que te vienen a la consulta y que después de mucho tiempo, ya en consulta y cuando a lo mejor han tenido ya un par de sesiones de seguimiento y te dicen que van muy estreñidos o sea, que van muy estreñidos y le dices, ¿cómo vas ahora al baño? Y es como, pero si tú tenías mucha diarrea cuando la primera vez que viniste. Y es como, no, si voy todos los días. Y es como, ¿y cómo son de tipo de la escala de Bristol? Y es como, pues tipo 4, tipo 3. Y es como, pero vas, sí, voy todos los días o voy 2 veces al día. Pero como vienen de tener 7, 8, 10, 11 diarreas al día, totalmente líquidas y con urgencias, cada vez que comen algo van al baño y van al baño 2 o 3 veces, entonces para ellos lo normal, estando bien, es ir 4 o 5 veces al baño y que las heces sean pastosas. Entonces, cuando de repente empiezan a ir con una deposición al día y las heces, pues tipo 4 de la escala de Bristol, por ejemplo, para ellos eso es como estar súper estreñidos. Entonces, hay que entender lo que es un problema de lo que no, la fisiología, hay que entender si es un signo indirecto de otras cosas. Por ejemplo, pues en diarrea es un signo muy evidente de mala absorción de nutrientes, algo no está absorbiendo y normalmente por el cambio osmolar hace que vaya rápido al baño. Si es muy vinculado a prácticamente muchos pacientes que lo toman de forma inmediata y casi tienen que ir corriendo al baño, eso es muy vinculado a una reacción histaminérgica. Entonces, todo esto pues es importante de entenderlo y atenderlo en la consulta. Y con el estreñimiento igual, o sea, al final pacientes que van muy poco al baño, van 2 veces a la semana y normalmente porque utilizan laxantes o solo tienen heces tipo 1 de Bristol, pues pues son pacientes que te están dando una información de que algo no está yendo bien en esa parte. Entonces hay que encontrar por qué no está yendo bien al baño y qué cosas
se pueden hacer para mejorarlo. Que por cierto, estamos haciendo nosotros dos estudios, dos ensayos clínicos, uno para diarrea y otro para estreñimiento, así que cualquier, con microbiota, con probióticos, con posbióticos y prebióticos, o sea que si alguien tiene más interés y demás, pues encantados de verlo. ¿Cómo abordamos a este tipo de pacientes? Pues lo abordamos de forma personalizada. ¿Esto qué quiere decir? Que no tenemos un método o una varita para todos, a los que a todos les hagamos lo mismo y de la misma forma. Y siempre ponemos el mismo ejemplo, bueno, siempre ponemos el mismo ejemplo, siempre pongo yo el mismo ejemplo, que es este que tenéis en la diapositiva, que es imaginar este paciente que viene para pérdida de peso y que os propone simplemente pues una pérdida, o sea, que quiere perder peso y además os dice que ya ha probado todas las dietas habidas y por haber. Pues es un paciente que seguro que si estamos, de todos los que estamos aquí ahora, que está por casi 300 personas, pues posiblemente cada uno lo hará de una forma. Y a lo mejor hay algunos pacientes, algunos profesionales que hacen una dieta mediterránea hipocalórica y además le dicen que haga ejercicio aeróbico. Otros empiezan directamente a lo mejor con una low carb o con una paleo. Otros empiezan con dieta hiperproteica basada en dieta, o sea, en proteína sustitutiva con sobres o con productos proteicos sustitutivos. Otros a lo mejor van a la parte de microbiota, intentan trabajar en la disbiosis y introducir más vegetales o una dieta vegana. Otros a lo mejor hacen una keto, otros trabajan solo con ayuno intermitente y HIIT. O sea, y posiblemente todas son válidas y todas pueden funcionar y todas pueden fracasar. Y no depende de si un método es mejor o cuál es el protocolo exacto que pondrías para ese paciente que pesa 122 kilos y que tiene 45 años. O sea, no es tan sencillo como decir, uy, pues como tiene 45 años y pesa más de 120 kilos, entonces una low carb. Pues no, o sea, como el algoritmo para decidir que si ponéis una cosa u otra es más sofisticado, es más complejo que, que simplemente, pues eso, elegirlo con un criterio como muy estandarizado para todos igual. Pues pensar que para digestivo, pues es exactamente igual. Y aquí, o sea, fijar qué variedad de posibilidades hemos comentado que podemos encontrar habitualmente en este tipo de pacientes y es algo que además, por lo general, la mayoría de los pacientes conviven con varias de estas patologías o problemas funcionales asociados o adheridos. Y tenemos pacientes que tienen sobrecrecimiento bacteriano, que además tienen permeabilidad intestinal, el gluten les sienta como un tiro, han tenido cándida o tienen candidiasis, tienen mala absorción a la fructosa, lactosa y déficit de DAO y tienen hipocloridria. Entonces, esto es muy habitual que ocurra. Entonces ahí tenemos que ver qué es lo más importante, cuál es la causa y cuál es la consecuencia, cómo abordo cada una de ellas y entenderlo como en el contexto de dónde viene el paciente, o sea, de qué recorrido viene a nivel clínico y a nivel de evolución de la sintomatología de la clínica del paciente, qué ha podido ser el causante y qué ha podido ser la consecuencia. Y claro, aquí surge las preguntas del millón que tenéis ahí en rojo de ¿tenemos a estos pacientes bien diagnosticados? Porque, claro, es muy fácil decirles, esto es una intolerancia a la fructosa. Y son pacientes que te vienen con 2 años sin tomar fructosa. O sea, nada de fructosa, nada de fruta, nada de verduras, dietas súper estrictas y demás. Y además vienen ya sin gluten, sin frutas y verduras, sin lácteos. Entonces, estos pacientes están bien diagnosticados y ese problema que se les ha diagnosticado es la causa de lo que les está pasando de clínica, porque además si tienen una malabsorción a la fructosa y llevan 2 años sin tomar fructosa y siguen igual, pues igual la fructosa no es el problema. Y a lo mejor el que le ha dado la recomendación, pues no se la ha pensado un poco o no se la ha repensado un poco. Entonces, esto es importante
que atendamos también a esos diagnósticos bueno, que no, en esta ocasión no me quería meter en la parte de cómo diagnosticamos cada uno de ellos, pero bueno, es que el más básico y que es más frecuente que veamos en que por lo menos los digestivos han llegado a hacerles un cribado para ver si es un posible candidato a que tenga celiaquía, pues al final vienen como, no soy celíaco, me han dicho que tome gluten y que tome pan y que sin problema, porque no soy celíaco. Es como, vale, enséñame las pruebas que te han hecho. Y les han hecho a lo mejor solo una analítica con anticuerpos. Entonces, claro, la pregunta es, ¿tenemos bien caracterizados y diagnosticados a estos pacientes? Pues es muy complejo. Y para estas pruebas funcionales o para este tipo de patologías o situaciones más funcionales de digestivo, no tenemos muy claro algunas veces todavía qué marcadores son los que son más sensibles o son los más adecuados. Y esto es una limitación porque estamos dando como un diagnóstico de una patología funcional cuando a lo mejor el test que estamos utilizando para validarlo o para evaluarlo pues es muy poco sensible, es una medida doblemente indirecta o indirecta, por lo menos indirecta y si no doblemente indirecta, es decir, no medimos, por ejemplo, no medimos un aspirado yoyenal de, pues que le hagamos una gastroscopia y que miremos cuántas bacterias tiene vamos, de la biopsia que hemos recogido cuántas bacterias hay, sino que le damos la lactulosa, una fibra para que la fermente estas bacterias en exceso en el intestino delgado, recogemos el gas expirado que pasa a sangre y lo expulsa vía pulmón. Entonces, claro, es una medida indirecta, no es una medida directa. Entonces, esto ocurre con todo. Sensibilidad gluten celíaca, no tenemos biomarcador. Bueno, con cada una de ellas podríamos debatir ampliamente si los biomarcadores que utilizamos o los marcadores son los correctos, pero son también los que tenemos. Entonces, hay que saber bien si los que están diagnosticados están bien diagnosticados, si hay algunas pruebas o marcadores que se puedan mejorar y especialmente pensar que muchos pacientes que vienen ya con ese diagnóstico puesto o etiquetados a veces por ellos mismos y otras veces por pruebas que se han hecho a lo mejor hace un tiempo porque llevan de médico en médico mucho tiempo hasta que han conseguido hacerse todas las pruebas y ya llegan con ese carpetón que decía al principio y claro, llegan y es como, mira, me ha salido positivo la fructosa, el SIBO, ya me he hecho dos tratamientos de antibiótico para el SIBO y además tengo un test de disbiosis hecho. Entonces, vale, eso que tienes justifica toda la sintomatología que tienes, porque como hemos dicho al principio, la sintomatología es común y muy similar en todas estas. Entonces es como que justo te salga el SIBO y que toda el SIBO positivo y que le atribuyas todo lo que te pasa al SIBO porque es lo que te ha salido positivo, a lo mejor estás haciendo una lectura de esa, o sea, una interpretación clínica que a lo mejor no es así. Y lo que ocurre con esos casos es que cuando se tratan el SIBO, luego siguen y mantienen la sintomatología y mantienen la clínica. Han mejorado un poco, pero no les ha resuelto el problema, porque el problema no era ese, lo que pasa es que es lo que has medido y te ha salido positivo. Y esto pasa mucho, por ejemplo, con el pylori, porque el pylori sí que es de lo primero que hacen en digestivo, en el protocolo médico clínico habitual, de rutina habitual, y, y el pylori es frecuente que salga positivo. Ahora, el pylori positivo es lo que ha generado, desencadena esa sintomatología, porque a lo mejor no es así, pero como está elevado, el clínico o el profesional lo va a tratar. Y lo va a tratar poniendo pues todos los antibióticos y poniendo el protocolo habitual de guía de práctica clínica en hospitalaria o en la sanidad pública en España por lo menos. Entonces, es complicado. Si luego eso no es lo que era realmente el problema, pues no has hecho otras pruebas, no lo has medido, pues es muy difícil de poder ayudar al paciente y ayudarle a mejorar. Pero bueno, ¿cómo lo abordamos? Pues con dietas específicas. Nosotros, pues como nutricionistas y profesionales de la nutrición y de la salud, pues trabajamos con dietas específicas, dietas bajas en FODMAP, dietas bajas en histamina, dietas sin gluten, sin cereales, sin fructosa, rica en proteínas, baja en proteínas, keto, etcétera. Hay un montón de dietas y de protocolos específicos, dietas bajas en azufre, lo que sea, para cada situación. Normalmente
como decía, como tienen muchas de estas cosas, lo normal es que tengamos que ponerle varias o combinaciones de estas dietas a la vez, porque si no, porque una sola a lo mejor se queda corta. Y esa es la complicación y la sofisticación de estar actualizado y saber un poco manejar todas estas cosas, porque si no, es verdad que al paciente a veces les dejamos un poco desatendidos si les damos solo un listado que además se pueden bajar de internet, que a lo mejor le damos uno y él se ha bajado otro que difiere, con lo cual, o sea, que es diferente del nuestro, con lo cual le vamos a generar inseguridad. Además que a lo mejor dice, bueno, ya que estoy pagándote la consulta, te voy a hacer caso a ti, pero no acaba de ir bien del todo porque a lo mejor no has observado otras pruebas, no has hecho otras pruebas y te has basado solo en lo que tenía ya positivo y has dado por hecho que eso era lo que le pasaba. Entonces, bueno, hay que entender bien también a la psicología un poco de estos pacientes, como decía al principio, porque si no son pacientes que enseguida se te pueden caer y son complejos. Por supuesto, trabajamos mucho con suplementos y con fármacos. Y esto, pues siempre también digo, suelo decir lo mismo. Es importante saber suplementar. Y tenemos que aprender a suplementar porque porque muchos dietistas especialmente basan su discurso en dietas sin ningún suplemento, no hace falta tomar pastillas y demás, y es que os aseguro que estos pacientes, como no los tratéis con suplementos, son muy difíciles de llevar y sobre todo de llegar al 100% de lo que les pasa o de tratar lo que les pasa. Entonces, nosotros trabajamos con fármacos o con antibióticos en colaboración con el equipo médico con el que trabajamos, pero por supuesto pues con probióticos, con fitoterapia, o sea, fitoterapia, extractos naturales y demás, vitaminas, minerales, enzimas, betaína, bueno, un poco todo este catálogo habitual de patología digestiva y tratamos o ayudamos en guiar al paciente y conducirle en la parte de estilo de vida y de factores de riesgo que pueden estar relacionados con este tipo de patología y de síntomas, como puede ser el control del estrés o el manejo del estrés, la contaminación, los disruptores endocrinos, el sueño, sedentarismo, ejercicio, formas de comer, a estimular el nervio vago, el ayuno, los semiayunos. Todo esto va a favorecer que el paciente mejore más, que vayamos más al origen, a lo mejor que está causando esa clínica, esos problemas, y que al final el paciente se siente que está como más acompañado porque realmente ve que entiendes de lo que le pasa y cómo solucionárselo. Y no es tan fácil como decirle, pues haz ayunos que van muy bien. Pues es que hay gente que hacer el ayuno le cuesta horrores porque no todo el mundo tiene la posibilidad de hacer 16-8 de ayuno. Y que sí, que va muy bien, pero para digestivo especialmente va muy bien, pero no todo el mundo tiene esa posibilidad. Entonces, bueno, para que lo tengáis en cuenta. ¿Cómo lo solemos abordar? Evidentemente, pues como un traje a medida, como decías. Al final se personaliza todo y es algo que también con la práctica, pues cuando vas viendo pacientes de este tipo, pues al final los identificas rápidamente y vas introduciendo pues nuevos protocolos, nuevos suplementos, nuevas rutinas que ves que funcionan en unos pacientes o que vas viendo que es lo que se va introduciendo a nivel de la actualidad o de las cosas que se van incorporando a este perfil de pacientes. Mirad, quería poneros 3 ejemplos de como tips de qué hacer con algunos de estos problemas, especialmente de cómo se pueden tratar, especialmente con la parte de suplementación, y para que veáis esa parte de que el algoritmo, el protocolo exacto de por qué le pongo una cosa, le pongo otra, depende de muchos factores que son imposibles de abordar en un webinar, pero que veáis que hay soluciones, o sea, lo primero que se pueden tratar y que hay soluciones, y lo tercero, pues, que depende de muchos factores. Para leaky gut o síndrome intestino hiperpermeable o hiperpermeabilidad intestinal, ¿vale? Que sería esta separación o esta apertura desregulada porque a veces se rompen las proteínas, porque la mucosa y el borde en cepillo está muy irritado, hay mucha inflamación intestinal, porque hay toxinas, porque hay muchas bacterias productoras de lipoporisacáridos, de LPS, bueno, un poco todo esto, hay endotoxemia, bueno, muchas cosas que pueden estar alterando ese borde en cepillo o esa integridad de la mucosa. Que en el borde en cepillo, por cierto, como sabréis, es donde se sintetizan las enzimas digestivas, donde se va a producir la mayoría de la absorción de los nutrientes, etcétera, etcétera. Con lo cual, tenerlo bien es muy importante. Entonces,
¿Qué va bien para esas situaciones en concreto? Que nosotros lo medimos directamente en heces a través de la zonulina. Lo mismo, hay mucha gente que la zonulina no le gusta o que no discrepa de que sea un marcador bueno para permeabilidad intestinal. Pues yo, bueno, desde mi experiencia y todo lo que hemos investigado, leído y demás, os aseguro que es un marcador bastante válido y muy estudiado. Y entonces, bueno, nosotros lo medimos con la zonulina porque de forma indirecta, solo por casuística, hay algunos test o cuestionarios que realizan preguntas al paciente y a través de las preguntas, como un score, pues a través de esas preguntas, pues dirían como, pues tienes riesgo de tener permeabilidad intestinal o no. Para nosotros es mejor medirlo, al menos de forma semi-indirecta o sea, casi semi-directa, porque al final mide la zonulina que interviene en los receptores que abren y que cierran estas mallas de proteínas que tenemos en el borde del cepillo. También puedes medir a lo mejor anticlodina, que es una de las proteínas, pues, ver si hay antígenos, especialmente cuando a lo mejor ha habido una infección o un SIBO posinfeccioso y demás, pero bueno, o sea, hay otras formas de medirlo. A nosotros la que más nos gusta es la zonulina en heces. Otros que también son válidos desde mi punto de vista pero los utilizamos menos, lactulosa frente a maltitol en orina. Este también está muy validado y demás. También se están investigando otros mecanismos otros marcadores para permeabilidad intestinal. De hecho, nosotros estamos involucrados en 2 proyectos al respecto. Entonces, cosas que van bien, el butidé, por ejemplo, el butirato, es butirato con ácido, o sea, con vitamina D, el omega 7, que es el espino amarillo, o la L-glutamina, o sea, todos estos tres, el espino amarillo funciona en las mucosas directamente, la L-glutamina regula muy bien esa integridad del borde en cepillo, del enterocito, y el ácido butírico disminuye la inflamación y mejora también la permeabilidad. Y del regaliz lo que hace es estimular las células del globet y favorecer que se secrete más mucina y que de forma natural haya más mucosa y que proteja el borde en cepillo. ¿De qué depende que si tengo una zonulina en 140 o en 300, que sería muy elevada, y por tanto tendría permeabilidad intestinal? ¿De qué depende que le ponga uno a otro? Pues, por ejemplo, depende de si tiene a lo mejor otras mucosas también afectadas, porque el espino amarillo no solo funciona para la mucosa intestinal, sino que funciona para otras mucosas del cuerpo. Pues, oye, veo que tiene otras mucosas alteradas, pues a lo mejor le encasqueto el espino amarillo, el omega 7. Veo que no tiene problema, o sea, que tiene problema con tragarse las pastillas, le meto la L-glutamina en polvo, que además la cantidad que se tiene que poner pues son cerca de 5 gramos y tomársela en pastillas o en cápsulas. A veces no es tan sencillo porque tendría que tomar muchas cápsulas de golpe. Entonces, oye, es que además se me da fatal tragar, no trago, aunque sean perlitas, da igual. Joder, pues glutamina en polvo. Regaliz, pues a mí personalmente no me gusta el regaliz, o sea, lo odio. Si me tienen que imponer, o sea, si me impone el profesional, tómate una infusión de regaliz todos los días, joder, pues si lo hago 2 o 3 días, obligado. Pero si lo tengo que hacer durante un mes o 2 meses, pues a lo mejor no me gusta esa opción, ¿vale? Entonces, al final, o imaginar, tiene hipertensión, pues la hipertensión con el regaliz, pues sabes que hay una interacción y que no se aconseja. Pues tendré que tener otras opciones. El butidé, ¿dónde a lo mejor puedo elegirlo inicialmente o de primera elección? Si, por ejemplo, le he hecho un test de microbiota y veo que tiene la Akkermans y la Faecalibacterium totalmente bajas, que son las mayores productoras de ácido butírico. Joder, pues si ya sé que tiene estas cepas muy bajas, pues directamente le meto el butidé y así ya pues corrijo también la otra parte. Entonces, depende de muchas cosas y todos me valdrían. Y hay muchas otras cosas, que hay productos que son completos de tipo el Permeavit, o sea, que son de permeabilidad directamente, muy completos, y hay muchos. Entonces, entre unos y otros, pues depende de muchas cosas, incluidas el precio, la accesibilidad, etcétera, etcétera. Os pongo otro ejemplo con el Helicobacter pylori, que este es no solo, yo le diría que posiblemente el más prevalente,
junto con la gastritis, yo creo, el síndrome de intestino irritable, que para que son como diagnósticos un poco para nosotros incompletos y confusos, y el Helicobacter pylori al final, como protocolo inicial, los digestivos sí que llegan muy rápido, el gastroenterólogo llega a detectarlo muy rápido, y su protocolo clínico inicial de hospitalar y de la pública y también de la privada va a ser el triple tratamiento, que son 2 antibióticos con el IBP, con el inhibidor de la bomba de protones, con el omeprazol, el pantoprazol, el Nexium, el Parit o lo que sea. Entonces, eso es el protocolo habitual. Otra opción, que por cierto no lo he dicho antes, bueno, lo digo aquí ahora. Otra opción, tratarlo con ozono. El pylori, como sabéis, es una bacteria totalmente anaerobia estricta que se pega, digamos, a la mucosa del estómago. Por lo tanto, si hacemos llegar ozono al estómago, las 3 moléculas de oxígeno se van a liberar y van a matar, van a destruir o van a eliminar al pylori por oxigenación. ¿Vale? Lo va a oxidar y lo va a eliminar. Problema, antes teníamos el Pilofin Forte, que era un productazo, a mí vamos, me encantaba, nosotros lo hemos puesto muchísimo, además que tenía ensayo clínico a doble ciego con placebo, vamos, era un productazo, que era aceite ozonoizado, de la de Nutilabs, pero lo han descatalogado. Entonces, ahora, que yo sepa, la única referencia que hay en España es el Active Ozone, que es el único complemento dietético, o sea, es para uso alimenticio, que es solo como agua ozonoizada. Eh, Se puede comprar, se lo pueden beber porque es un complemento dietético y es ozono, solo es ozono. Otra opción, tratar con probióticos, por ejemplo, de Lactivan, o sea, Lactiviane y demás, que hay, que os pongo ahí ese ejemplo de Rosita, o el de FCN, que es otro laboratorio, que tiene uno específico, por ejemplo, para pylori, con mezcla de extractos naturales, aceite de orégano y demás. Y, por ejemplo, acompañarlo de jugo de aloe vera para la mucosa, para la mucina y demás. ¿De qué va a depender de que yo le ponga un tratamiento u otro? Pues va a depender, lo primero, de si tengo acceso a los antibióticos, o sea, al tratamiento médico, porque si no tengo, o sea, si soy solo nutricionista y no trabajo con médicos, o les puedo pedir a médicos con los que colabore que le pauten el protocolo de como más clínico, más médico, farmacológico, pues es que no, o sea, mi elección no va a poder ser la de antibióticos, tendrá que ser la de los extractos naturales o la de complementos dietéticos. Entonces, eso es importante. A lo mejor el paciente ya ha tenido pylori 3 o 4 veces y ya ha hecho el triple tratamiento varias veces y no quiere repetirlo porque ve que no es efectivo y que siempre se le vuelve a reproducir o que lo tiene y que no lo elimina. Por lo tanto, es como, oye, tengo pylori, es que me encuentro fatal. Vale, el pylori habrá que tratarlo, pero veas, como lo vas a tratar con antibióticos, es como no, con antibióticos no, que ya he hecho 3 ciclos y no me ha servido de nada. Entonces, como, pues es que estos, como no les des otra solución, directamente no van a querer seguir en ese plan. O, por ejemplo, es como, no quiero tomar antibióticos porque me dan miedo, cada vez que tomo antibióticos tengo candidiasis, o me encuentro fatal, o tengo ya mucha disbiosis y sé que tomar tanto antibiótico me va a ir mal, o lo tengo que poner con el IBP, porque ese es el protocolo, y a lo mejor el IBP sabes que te está afectando pues a la hipocloridria, al SIBO, a la permeabilidad, entonces es como, no te interesa que tenga el IBP o que lo tenga mucho tiempo, entonces, pues otro tratamiento. Venga, vamos a probar con el ozono, que está de moda, que vale para todo y demás. Problema, que el ozono sabe muy fuerte. Este de Active Ozone, hostia, para bebérselo hay que echarle valor. O sea, hay que echarle valor. Pero ahí está. Aparte que puede irritar un poco, es muy fuerte y demás. Entonces, pero bueno, es una opción. Y lo otro, pues el jugo de aloe vera, por ejemplo, pues lo mismo. O sea, al final, tomarte un chupito de 20 mililitros o 25 mililitros de aloe vera es que sabe a rayos. Es que sabe a rayos. O sea, es que los que hay saben a rayos. Y los que no saben a rayos es que tienen mucho azúcar, colorantes, aromas y demás que no son tampoco muy recomendados. Entonces, ¿de qué va a depender? Pues de muchas cosas, como veis, y cualquier de los tratamientos son válidos. ¿Vale? Y por terminar con otro ejemplo, con el SIBO, pues ¿cómo tratamos el SIBO? Pues ese exceso de bacterias que están en el intestino delgado las tratamos
con antibióticos o con herbáceos. Normalmente rifaximina, si es con el Spiraxin, si solo es de hidrógeno, si son productoras de hidrógeno, si es con hidrógeno y metano, solo metano, con rifaximina y con neomicina en combinación y normalmente acompañado de herbáceos porque se ha visto en los estudios que funciona mucho mejor. ¿Qué son los herbáceos? Pues aceites esenciales, extractos pues tipo berberina, aceite de orégano, o sea, extracto de ajo, la licina y demás. Esto también tenéis productos como el Sibosan, el Siboc y demás, o Empro y demás, que tenéis ya los productos específicos para sobrecrecimiento bacteriano. Pero además, pues, ¿qué hacemos adicionalmente? Pues le ponemos una dieta baja en FODMAP para que no fermente, que baje la inflamación, baje los residuos y que favorezca la recuperación del paciente más rápidamente. Que es totalmente, que puede ser totalmente equilibrada y que la estamos poniendo nosotros y que la controlamos nosotros, por lo tanto, no hay problema de que se desnutra ni ningún problema. Ahora, lo que no puede ser es que venga el paciente y que ya lleve 2 años con la dieta baja en FODMAP. Pues que a ese, ¿por qué no le pondríamos a ese la dieta baja en FODMAP? Pues porque no, porque ese no es el problema si mantiene la clínica y mantiene la sintomatología. Por supuesto, probióticos, trabajar de forma indirecta pero sin perder mucho el rumbo con procinéticos, con ayunos, o sea, controlando el estrés, descanso, ejercicio y demás, porque si no es muy fácil que vuelvan a reproducir el SIBO y demás. ¿De qué depende? Pues de si el paciente ya lleva 2 años con la dieta baja en FODMAP y ha hecho 4 ciclos de antibióticos, pues a lo mejor esto directamente es como, mira, vamos a hacerlo con herbáceo, vamos a trabajar con procinéticos y vamos a trabajar la disbiosis que tienes, que es lo que te está generando realmente este problema. Y otros no, es como, ves lo que comen y es que comen fatal, y es que basan su dieta en los FODMAPs. Entonces, pues lo que haces es corregir un poco esa parte. Luego, lo mismo, ¿tengo acceso a los antibióticos? No porque soy nutricionista. Pues entonces es que no es una opción. Y directamente es como, no, los herbáceos son los mejores. Los herbáceos son los mejores porque eres a lo que puedes acceder como profesional de nutrición. Entonces, que a veces hay que contextualizar todo esto y entender que a lo mejor el paciente ya tiene un recorrido, ya pasa por varios especialistas, que cada uno le ha tratado de una forma y le ha metido una serie de información y de ideas en la cabeza que a veces no son sencillas de mantener. Pero bueno, para que veáis un poco como a nivel de conclusión de esta parte, que nosotros lo vemos día a día, cada vez tenemos más pacientes de este tipo con estos problemas y esto al final, pues de forma directa, es una oportunidad para los profesionales de poder dar una respuesta y atender a este tipo de pacientes. Que hay muchas formas de abordar a estos pacientes, como habéis visto, y que es importante pues tener una visión actualizada, global del tema, o sea, estar formados y estar actualizados para poder hacer esto.